Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Abducción alienígena número 4. En este caso no vamos a utilizar un texto de Karla Turner, sino de Barbara Bartolic, una mujer que investigó junto con Jacques Vallée cientos o miles de casos de abducción, de rapto de testigos por parte de los ovnis. Fue una persona extraordinaria. Nos legó una investigación ardua, poco recompensada y poco comprendida, pero absolutamente necesaria para establecer un criterio equilibrado ante el fenómeno ovni y sobre todo ante el fenómeno de las abducciones que tan mala prensa tienen y que se ven como una agresión por parte de los extraterrestres a nuestra identidad. Estos seres, rompiendo todas las reglas y normas éticas, nos abducen, nos secuestran, nos mutilan, nos duplican, hacen injerencias genéticas, modifican nuestra estructura y lo mismo hacen con animales. ¿Con qué objetivo? La idea de todos estos vídeos es establecer al final, y van a ser unos cuantos, un criterio equilibrado. Por tanto, vamos a hablar de la experiencia de Barbara Bartolic, ya fallecida la mujer. De su libro Investigador o la historia de una investigación de una investigadora ovni o UFO. Bárbara es una persona a la que debemos, sobre todo, el rigor, la pulcritud en sus investigaciones. Lo mismo que Karla Turner, ella no se pronuncia finalmente sobre si es cierto o no, si es ético o no, si es equilibrado o no, si es lo adecuado o no. Nos deja con nuestra reflexión. Estupendo. ¿Por qué? Porque nunca agradecemos el trabajo de campo, la sistemática investigación de personas que van a los lugares, que gastan de su dinero y que persiguen el objetivo de dar un poco más de luz al ser humano. Nos hemos acostumbrado a utilizar iluminados, contactados, gente que recibe una información y que con toda la parafernalia pseudo-mesiánica nos lanzan un mensaje poco contrastado, con unas connotaciones pseudo-religiosas, atávicas y dogmáticas muy fuertes, e ignoramos a estos investigadores. Jacques Vallée, su compañero infatigable de investigación. Bien, lo que vamos a hablar ahora es sobre lo que nos dice Bárbara en relación a sentirse un instrumento de los extraterrestres. ¿Por qué? Bárbara, según cuenta en su libro, fue abducida siendo muy niña, con 4 años, fue abducida. Bárbara, además de ser abducida, se le implantó un objeto en la parte posterior de su cabeza para, digamos, realizar un seguimiento por parte de estas entidades. Lo que cuenta Bárbara también lo he investigado en otros casos y es interesantísimo. Cuando Bárbara sube a la nave, es abducida, ella dice que seguramente la duplican y habla de su clon, el clon que está en la nave. Y habla de que la transferencia de la información de ese clon y el suyo es constante. Habla también de que seguramente ella forma parte de ese plan de los extraterrestres o de los alienígenas. ¿Por qué? Porque muchos de los testigos que han sido abducidos, después, ante esas situaciones de rapto que hay terror, hay miedo, son inducidos, son llevados a encontrarse con Bárbara. Y Bárbara, que produce hipnosis regresiva, les atiende, les consuela y les ayuda. Pero es que, como bien dicen los testigos, cuando se acercan donde Bárbara a su casa, le dicen, es que a usted la he visto yo en la nave, es la misma, es usted, y nos ha tratado muy bien allí, nos ha consolado. Por tanto, Bárbara tiene 2 funciones maravillosas. Una, ayuda a los testigos a resolver sus conflictos, sus atávicos recuerdos, a sus miedos mediante la hipnosis regresiva.
y mediante el adentrarse en los recuerdos borrados por parte de estos alienígenas. Pero es que además su doble, su clon, su híbrido, ella lo define de varias maneras, como veremos, también ayuda a los que les abduce, a los niños, a los híbridos, a los que de una u otra manera son raptados. Excelente, por tanto, digamos, el trabajo, la actividad de Bárbara Bartolík. Bárbara Bartolík, por tanto, es uno de ellos que toma cuerpo en la Tierra para hacer una misión, digamos, de trascendencia absoluta para el tiempo en que estamos viviendo. Estamos en un tiempo donde las religiones y los conceptos éticos y morales que fueron válidos para la era de Piscis ahora van a cambiar. Y estos personajes silenciosos, trabajadores, honestos, nos han hecho un favor inmenso. Cuando yo he estado haciendo alguna que otra regresión a personas que de una u otra manera creían tener alguna, digamos, vinculación con el fenómeno ovni, en más de un caso me he encontrado con personas que dicen que ellos no son de este planeta. Y como hemos publicado en otros vídeos, ellos han venido de servicio aquí. Es decir, que se les ofertó, probablemente por los señores del karma, para que ayudasen a la Tierra a encarnar aquí en un determinado momento. También vimos en alguno de los vídeos, y por lo que pude comprobar, que estos seres, digamos que programan al milímetro su nacimiento. Les dotan de unas cualidades astrológicas, por ejemplo, excepcionales. Como veremos al final de este vídeo, vamos a analizar un caso donde efectivamente se ve que la aparición de estos personajes como Bárbara o como otros no es casualidad, forma parte de un programa perfectamente establecido y lo podemos sondear. Yo lo he visto en más de una persona que aseguran categóricamente en hipnosis que ellos no son de este mundo, que han venido a servir y ayudar a un plan. Y además se han dotado en sus temas natales, en su carta natal, de las habilidades que les han otorgado esos señores para realizar esa tarea. Eso no significa que en otras áreas de su vida no tengan debilidades o que tengan su propio karma personal de evolución. Pero en cuanto a la tarea que les es asignada, la ejecutan de una manera ejemplar, como en el caso de Bárbara, que así nos lo cuenta. Una cosa que realmente me ha sorprendido a lo largo de los años, con los testigos, ha sido su reconocimiento de mí como una persona que fue parte de su experiencia ovni. No todos ellos me habían visto antes, pero un gran número de personas con los que he trabajado me han dicho, tú estabas allí cuando estaba en la nave. Te he visto como una mujer extraterrestre rubia alta de pie con ellos. Algunos incluso me han dicho que fueron guiados a mí por estas inteligencias cuando su secuestro y las experiencias se volvieron duras con más de lo que podían soportar. Uno de los primeros en decir eso fue el abogado, Terry Melcher. Afortunadamente, yo, o mi clon, o mi descendiente híbrido, o tal vez un aspecto multidimensional de mí misma, han actuado en forma positiva para ayudar a los abducidos. Me han dicho que actúo de manera maternal con estas personas secuestradas y a los niños híbridos alienígenas que a veces me acompañan. Me agrada que mi doble aparece solo en reuniones beneficiosas. Necesitamos darnos cuenta de que probablemente hay muchos programas alienígenas, buenos, malos e indiferentes. Y quizás todos estén trabajando bajo controlados o coordinados por una jerarquía superior. Los abducidos dicen que vieron a una mujer alienígena rubia que es alta y tiene mis rasgos faciales y que lleva un uniforme plateado. Algunas veces, mi doble está con un hombre que es alto, delgado y de cabello oscuro, que es también vistiendo un traje plateado. Una mujer de Tulsa con un poco de talento artístico, dibujó una imagen mía y del hombre que vio en el ovni antes de conocerme y hombre que dibujó se parecía a Jack Bala.
Cuando ella me enseñó el dibujo sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. El dibujo se parecía a mí, y la mujer y yo nunca nos habíamos conocido antes. Los extraterrestres envían a los testigos y abducidos a mí para ayudarles. Desde 1987, la inteligencia que controla a los secuestros ha considerado necesario enviarme a cientos o miles de abducidos. La gente comenzó, aproximadamente en ese momento, a recordar sucesos misteriosos en sus vidas. Comenzaron a darse cuenta de que eran parte de los encuentros extraterrestres que estaban produciéndose en todo el mundo. Yo suelo poner el ejemplo de Cristóbal Colón, que finalmente llegó a una tierra firme. Considerando que también soy un explorador en un nuevo mundo. Lo que estoy haciendo es trabajar para descubrir un nuevo mundo, uno que aún no ha sido visto o entendido por la masa de la población mundial. Para llegar a este nuevo lugar, ya que no tengo vehículo para explorando, he encontrado que mi única forma de descubrimiento es ir a través de la recopilación de información, escuchar y anotar todos los relatos de testigos que han venido a verme. Durante los secuestros son llevados por desconocidas dimensiones y diversos tiempos. Mi trabajo es recopilar esta información, documentando sus experiencias. Diría que los muchos cientos que han venido a mi puerta todos han descrito el otro mundo que está conectado con nuestro propio mundo humano. Todos han coincidido en sus relatos. Utilizando técnicas hipnóticas, puedo permitir que la gente vea ambos aspectos de sí mismos, las tuercas y tornillos del cuerpo y el espíritu humanos, vinculado con estas inteligencias extraterrestres que activan dichos componentes. Creo que con el tiempo entenderemos finalmente cuál es el objetivo de todo este programa. Todavía estoy recogiendo pistas y pequeñas piezas de información que, reunidas, eventualmente darán sentido a nuestro rompecabezas aún no revelado, rompecabezas llamado vida. Pero también puede haber clones de Bárbara en la Tierra, o tal vez soy el clon de una mujer desconocida para mí. En un momento determinado, Bárbara tiene que aceptar que se parece mucho, por lo que lo dicen los testigos, a Gloria Lee. ¿Y quién fue Gloria Lee? Pues para muchos del fenómeno ovni fue una fanática que pretendía estar en contacto con entidades de Júpiter. No sé qué entidades serían esas porque la vida en Júpiter, tal y como la concebimos ahora, con nuestros, como seres de carbono que somos, y debido a las temperaturas que tienen es muy difícil, probablemente serían entidades de otra dimensión. Pero Gloria Lee dice que estuvo en contacto con entidades de esa índole y le dieron los planos de cómo realizar una estación espacial. Estamos hablando de los años 50. Ella y un científico amigo presentaron los planos a las autoridades de Washington, pero no le hicieron caso. Gloria dijo, si ustedes no me hacen caso, yo me quedo en huelga de hambre. Y fue tal su persistencia, porque los planos los había entregado y no le hicieron caso, que murió de hambre. No pudieron salvarla. ¿Es un acto de fanatismo? ¿Es un acto de heroísmo? No lo sé. Tiene que estar muy convencida una persona, o muy loca, para buscar la muerte, por intentar que sus opciones, lo que le han dado las entidades del espacio, sea avalado o sea aceptado. La pretensión de Gloria Lee era poner a Estados Unidos en primera línea en el espacio. Lo curioso es que cuando ella fallece, sus planos, lo que le habían dictado estas entidades, desaparecen. Y pocos años después empiezan a realizar una estación espacial en el espacio. Hay algunos, los testigos y amigos de Gloria, dicen que estas entidades, que el servicio secreto y otros personajes
que no le habían escuchado, robaron esos planos y realizaron la misión que ella tenía asignada. La mujer, Gloria Lee, se veía exactamente como yo, pero con el pelo rojo. Gloria Lee era una mujer en California que recibió instrucciones y elaborar información recibida desde Júpiter. Los informes eran para construir una plataforma espacial. Parece que los extraterrestres de la constelación de Júpiter habían canalizado a Gloria Lee y un amigo científico todos los detalles necesarios para construir una plataforma espacial con sus edificios, especificaciones y todo. Después de un año, Gloria Lee se fue a Washington para tratar de dar esos planos e informes completos para alguien en alguna oficina del gobierno. Pero nadie la hizo caso. Gloria Lee, a quien mi amigo ministro llamó una gran mujer hermosa y rolliza, juró hacer un ayuno hasta que alguien en Washington la escuchara y viera dichos informes. Sabía que la información que había recibido pondría a los Estados Unidos por delante del resto del mundo en la carrera espacial. Ella envió telegramas a todos los que quisieran estar interesados. A nadie le importaba. Gloria Lee continuó ayunando. La amiga de Gloria Lee trató de persuadirla para que abandonara el ayuno. Su esposo le rogó que volviera a casa. Ella lo rechazó. Se debilitó mucho, pero no dejó de ayunar. Llegó la policía y arrestó a Gloria Lee y su amiga, pero fue demasiado tarde. La llevaron al hospital, pero murió allí. Todos sus planos, especificaciones y diseños desaparecieron de la habitación del hotel después de que la policía entrara en escena. Poco después de su muerte, Estados Unidos dio un gran salto en la construcción de plataformas espaciales. Todos sus amigos le dan a Lee el mérito de nuestro salto adelante en el espacio. Gloria Lee dio su vida por eso. Ojalá pudiera haberla conocido. Entonces parece que mi clon está ahí arriba y quizás aquí abajo también. Todavía me sorprende cuando muchos testigos me señalan y dicen, estabas en ese ovni. Aproximadamente en el momento del incidente de Gloria Lee recibí una carta anónima de una mujer que quería compartir su experiencia conmigo, pero que, al parecer, no deseaba para hacerme saber quién era ni dónde vivía. La carta tenía matasellos de un pequeño pueblo de Oklahoma. Ella contó sobre su secuestro junto con su hijo de 4 años. Lo que sigue es una parte importante de su extensa carta. En el mismo libro, Bárbara nos habla de una carta que recibe de un testigo que había sido abducida, una mujer y su hijo. Lo pasaron muy mal. Se sentía aterrorizada, sobre todo porque veía cómo se llevaban a su hijo, y una madre, lógicamente, cualquier padre sufre cuando su hijo es robado, abducido. Pero no les hace ningún daño, salvo el examen de rigor que en miles de casos de abducción se repite. Les sacan muestras de sangre, le quitan una uña del dedo meñique, le sacan excrementos del cuerpo, para hacer un seguimiento. Parece ser que estas entidades no solo nos crearon, sino que además nos siguen. Es como si fueran unos buenos doctores que cada cierto tiempo nos hacen un chequeo, como nosotros hacemos la analítica. El contacto no tiene gran cosa, no es espectacular, sino que es uno más de los que Gloria investigó y que habla del terror al que se enfrenta una madre y su hijo por parte de estas entidades. Pero fijaros, la extraterrestre que de una u otra manera está junto con unos cabezones, junto con los grises tan conocidos, le consuela, le habla.
le cuenta cosas, incluso le pide como si fuera perdón. Por tanto, sí que en este caso hay una comprensión por parte de estas entidades. Además, esta alienígena le dice que los seres humanos tenemos una inteligencia tremenda y que podemos hacer lo mismo que ellos, pero no queremos. Debemos estar distraídos. O quizá el mundo, la materia y, digamos, lo que nos seduce no es precisamente la inteligencia, sino el consumo y otro tipo de cosas. Pero así se lo dice. También le dice que su hijo era una persona brillante. Ella ve en la abducción que hay allí todo tipo, hay animales que están congelados, hay un etíope, una persona que ha sido rescatada, una persona de color, hay también híbridos, hay alineados en las estanterías distintos especímenes, incluso un niño que había sido raptado y que su madre todavía no se había enterado que estaba allí. El llanto del niño la molesta a nuestro testigo y les recrimina que cómo pueden hacer eso. Sin embargo, la extraterrestre le dice en todo momento que es para el bien, que es para ayudar. La historia no es que sea espectacular, como en los casos de los vídeos anteriores, donde incluso se permiten decapitar al testigo. No, aquí simplemente son toma de muestras. Pero Bárbara nos lo explica y quizá lo interesante es saber que ellos, estos seres, por lo menos el caso este que cuenta Bárbara, no son tan negativos, son médicos, para que nos entendamos, son seguidores de nuestra evolución. Nos dicen también que tenemos el potencial de ser absolutamente sabios, que depende de nosotros. Le enseñan también las catástrofes que ha habido en la Tierra y dice que nosotros somos los culpables. Y además le explican que ellos hacen una especie de hipnosis para que recordemos ciertas cosas y no recordemos otras. Por eso, Bárbara se dedica a buscar y a ahondar con los testigos en los recuerdos ocultos. Y de una u otra manera, en muchos casos eso, en cuanto tú un trauma que tienes en el inconsciente lo emerges, automáticamente empieza la curación, empieza la sanación. Muchas veces el mecanismo es difícil de entender para los que no conocen el mundo de la hipnosis médica o clínica. Fijaros, cuando yo tengo, si a mí me dan una sugestión profunda, una sugestión en un estado determinado de aceptación y de autosugestión, yo recibo una impresión fuerte, eso se queda como parte de mi identidad. Con el tiempo a veces se borra, pero otras veces se queda grabado ahí como si fuese algo traumático. Y cuando yo me manifiesto normalmente desde el punto de vista consciente, ese recuerdo está ahí formando parte de mi identidad. Con la hipnosis lo que se hace es decir a la persona en ese estado de trance, mire, esto es la sugestión que usted tiene o lo que le pasó en otra vida y usted es este. En cuanto disociamos el recuerdo, la sugestión o la supuesta vida anterior de la realidad de hoy, cuando el testigo lo ve, dice, pues entonces yo he sobrevivido a esto, yo no soy esto. En cuanto hay ese desdoblamiento, cuando el testigo es capaz de separar la sugestión o separar el recuerdo traumático de otras vidas o de la infancia, y lo puede observar desde fuera, empieza la curación, porque él se da cuenta que sobrevive, que está, que puede valorarlo, que puede observarlo, que no es parte de su identidad. Ese es el mecanismo básico del concepto de la hipnosis clínica. Y así se fabrica y así se utiliza por parte de los terapeutas. Yo lo he hecho muchos años y digo lo que de una u otra manera se emplea. Luego está la hipnosis espectáculo, que es otro tema a lo que yo no me he dedicado y que lleva consigo pues una parte jocosa del asunto, no edifica nada y en algunos casos lo que producen es una vejación, una mala utilización y una falta de ética con la persona que se sujeta a la hipnosis. Bien, veamos por tanto lo que nos dice Bárbara. Hacía mucho calor y decidí llevar a mi hijo a dar un paseo. Se había quedado dormido en el asiento trasero cuando vi un extraño objeto luminoso cercano a nosotros. El volante vibraba tanto que ahora estoy temblando a la vez que estoy escribiendo esta carta. Sabía que de alguna manera se suponía que debía salir del auto, pero no pude moverme.
Todo en mi visión periférica estaba borrosa, pero de frente pude ver claramente el objeto luminoso. Pensé que si podía tocar esa cosa podría quitarme el resplandor de la cara. Si tan solo pudiera salir, entonces todo terminaría. Ese era mi problema. Pensé que estaba hipnotizada por esa cosa brillante. Yo pensé que estaba sufriendo un golpe de calor. Todas estas ideas corrieron por mi mente, pero no podía decir nada y no podía moverme. Algo crujió en los pinos. Pude escuchar un sonido que no puedo precisar. Estas entidades vinieron hacia mí, se parecían mucho a los alienígenas publicados por Bárbara, pero la barbilla era más redondeada, no tanto puntiaguda. No les hablé, todo lo que decían estaba en mi mente. Había 3, y yo diría que uno de ellos era una mujer. Los otros eran un poco más altos, pero no mucho. Se notaba que uno era de rango superior por la forma en que hablaban. Todos vestían igual. Fueron los 2 más altos, los 2 hombres, quienes sacaron a mi hijo del auto. Subimos a través de los árboles y de las rocas. No pude ver sus pies. Tenían manos que tenían 3 o 4 dedos redondos y ventosas en las puntas. En cuanto al color de su piel, tiene algo que ver con el maquillaje de nuestros propios ojos. La mujer alienígena me dijo que una persona daltónica puede realmente ver su verdadero color. A mí me parecían grisáceos verdes, pero algunas áreas eran más oscuras. Ella me dijo que esta piel es como un escudo contra la atmósfera que tienen que atravesar durante su trabajo experimental. Cuando llegamos al ovni, o lo que sea, se mezcló con las rocas. Pensé que íbamos a entrar en una cueva. Yo no quiero entrar, pero tenían a mi hijo. Pensé que me iban a matar. Yo sabía que todo lo que pensaba ellos lo captaban. Enseguida nos quitaron la ropa antes de que nos diéramos cuenta de que lo habían hecho. Ellos tienen una sección estrictamente para hombres y una sección estrictamente para mujeres. Las muestras que tomaron se estaban poniendo en cosas parecidas a frascos. La mujer me dijo que la cura para el cáncer estaba en especias y raíces de plantas que tenemos en la tierra. Ella dijo que en el futuro nuestros médicos descubrirán esto. Ella me dijo que experimentan con seres humanos. Ella me mostró algunas de las cosas que les hacían a los bebés. Me mostraron bebés deformados en un estante en algún tipo de líquido. Algunos eran extraterrestres, en parte humanos, y algunos eran humanos de diferentes áreas del mundo. Había algunos crías de animales deformadas también. Todavía no han tenido suerte con la reproducción entre humanos y extraterrestres. Nuestra especie y su especie no se mezclan. Los niños híbridos viven durante un cierto periodo de tiempo, luego mueren. Soy cristiana y no quiero creer en este tipo de cosas, pero esto me pasó a mí. Tenían instrumentos que pueden camuflar sus ovnis como si fueran vehículos del ejército. Noté que nuestro metal es diferente al de ellos. No puedo explicarlo. No es un metal duro como lo conocemos. Es suave pero no suave. No sé cómo describirlo. En la tierra, cuando te pones una aguja en el brazo, te pica. Esto no duele. Duele, pero no es realmente doloroso. Mantuvieron el control total de mi cuerpo. Me pusieron sobre mí una burbuja de cristal a intervalos. Entonces se encendían las luces debajo de la mesa. Era como una especie de agua de baño muy caliente. Todo lo que pensé estaba siendo grabado todo. La mujer manejaba todo con su mente. Habían tomado muestras de malezas, muestras de aire, muestras de huevos de aves. Tomaron insectos y suciedad y otras cosas. Me sentí como si estuviera en esa mesa durante horas.
En la otra cámara había un hombre negro. Ella dijo que era de Etiopía. Estaban tomando muestras de él. Me quitaron la uña del meñique y tomaron una muestra de sangre de mi dedo. Tenía muchas ganas de saber qué estaban haciendo con mi hijo, pero estaba en otra parte de ese lugar. Por favor, no lo lastimes. Me dijeron que mi hijo era de una inteligencia muy alta. Podría decir que ella quería decirme más, pero se suponía que no debían hacerlo. Ella me mostró un poco de la historia del mundo en una pantalla grande. Todo fue del pasado: guerras, sequías, inundaciones, asesinatos, casas en llamas, volcanes, incendios forestales. Era como si me lo estuvieran diciendo que era culpa nuestra que pasen estas cosas. En algún lugar allí dentro, tenían un bebé llorando. Al principio pensé que era uno de los suyos, pero era humano, un bebé que le habían quitado a alguien. La mujer extraterrestre dijo que todo estaba bien, que la madre no lo sabía. Yo me enfadé diciendo que no podían controlar mi conciencia, ni mi mente. Ella respondió: podemos dejar que la gente recuerde ciertas cosas y podemos dejar en blanco otras cosas si no queremos que los recuerden. Nos vigilan porque me mostraron escenas desde mi niñez. Mostraron los tiempos más terribles, nunca los tiempos felices. Sentí que eran muy superiores a mí, superinteligentes. Ellos me dijeron que los humanos tenemos la capacidad de ser tan avanzados como queramos, pero nos limitamos a nosotros mismos. Bloqueamos el conocimiento porque no queremos aprender. El alienígena masculino señaló al hombre negro y dijo: no sentirá ni recordará nada, excepto la sensación de que podría haber soñado alguna cosa. Recuerdo un ternero que estaba vivo. Sé que más tarde, cuando me devolvieron mi hijo, la hembra alien estaba tratando de transmitirme que lo sentía mucho. Regresé al auto. Miré de vuelta y mi hijo todavía estaba dormido en el asiento trasero, completamente vestido tal como lo había estado antes de que todo esto sucediera. Habían transcurrido 6 horas. Y por último vamos a hablar de una historia que yo conocí personalmente. Es una investigación que lleva adelante nuestro querido delegado, compañero, amigo y hermano Marcos Amadio, con un testigo que se llama Laura Ravioli, una mujer, una madre joven italiana de Milán, que es preciosa la historia que ella cuenta. Pero sobre todo, no es que sea mejor ni peor que otras, es que hemos podido hacer una investigación de seguimiento de la lógica que se mueve detrás de ella. Y eso es lo que es alucinante. Laura tuvo 3 raptos o 3 abducciones o 3 experiencias, si no recuerdo mal, en el 2014, 2017 y 2019, con 30, 34 y 35 años. Y se encontró con unas entidades. Ella dice que son como si fueran arturianos o una cosa de estas. Su figura, nos ha mandado las imágenes, ahora las estamos poniendo, son de los que llaman arturianos o pleiadianos, seres con un rostro de tipo angelical, muy guapos, muy bellos, según el concepto que nosotros tenemos la belleza, pero sobre todo seres extraordinariamente evolucionados. Y le dieron una serie de informaciones y además le propusieron, o de una u otra manera ella cree que todo eso es para realizar una serie de investigaciones que va a poner en curso o que ya está poniendo en curso. Este contacto me recuerda mucho, yo hablé con ella, cuando hablé con ella le hablé de María Orsic. María Orsic estuvo en contacto con unas entidades. María Orsic era del tiempo de los nazis y formaba parte de la sociedad Brill, una sociedad metafísica y esotérica de videntes que tenían el pelo larguísimo y que conectaron, sobre todo María, conectó con unos seres que venían de Aldebarán, una estrella de la constelación de Tauro,
que está a 70 millones de años luz más o menos. Estos seres entregaron a María Orsic una serie de planos y de diseños para realizar una nave interplanetaria. Pero además se lo dieron con un lenguaje extrañísimo, un lenguaje que había desaparecido, un lenguaje sumerio, de tal forma que los nazis tuvieron que contratar a varios paleolingüistas para que descifraran el tema. Cuando vieron la historia esta de la nave que había sido diseñada, se la entregaron a Schumann, el de la resonancia Schumann, el científico más prestigioso de Europa que había en ese momento. Y Schumann realizó, según se dice, la nave. Luego Schumann marchó a Estados Unidos cuando acabó la guerra y también se dice que ayudó a hacer naves a los americanos. Una historia tremenda de la cual podéis enteraros o podéis saber más bajando uno de nuestros libros de nuestras páginas. Ahí se cuenta un poco la historia de María Orsic y todo ese movimiento que hubo. Bien, para mi entender, yo le dije a Laura que a mí me daba la impresión de que ella había estado en contacto con las mismas entidades que María Orsic. Cuando hicimos la investigación, nos encontramos con algo extraordinario. Yo vi su tema natal y le dije, Laura, por favor, ratifícame si cuando tenías 4 o 5 años te ahogaste o tuviste un episodio duro, traumático en tu vida. Y ella me dijo, sí, me ahogué. Y estuvo más de un cuarto de hora, por lo que cuenta, bajo la piscina porque no repararon en ella en unas clases de natación que estaba. Fue su madre, que estaba fuera, que, digamos, se dio cuenta y la rescataron. La tuvieron que hacer la respiración, etcétera, etcétera. Ella tiene la sensación de que murió. Se quedó en su inconsciente profundo. Fijaros lo que vamos a contaros ahora. Yo le dije a Laura que ella había sido abducida. Es decir, cuando ella muere en el agua, en teoría, y siguiendo la logística de todos los casos que hemos publicado antes, de cómo los testigos se les separa el alma, bien por vía traumática, bien por otras vías, Laura, cuando muere en la piscina, cuando se ahoga, su alma se separa, es el mecanismo que hay para separarse. Y curiosamente, ese alma es introducida por un tiempo de una manera o es tratada por estas entidades con las que se encuentra a los 34, 37 y 38 años. Alucinante, ¿no? No, es el mecanismo que ellos hacen. Después, lógicamente, cuando el alma ha sido ya tratada o inseminada o valorada o amplificada, vuelve otra vez a la niña y empieza su ciclo. Pero ella, cuando es abducida a la nave, ve un doble suyo. La ve en la nave de las 3 experiencias, ve una persona que es igual que ella. Y si ella movía el brazo derecho, el otro movía el brazo derecho. Y dice, ¿cómo es posible que yo esté allí y esté aquí? ¿Cómo es posible que vosotros tengáis a un ser igual que yo? Porque es un clon. Porque ese clon lo pusieron en marcha cuando tuvo el episodio de ahogamiento. Y en muchos casos que hemos investigado y que vamos haciendo poco sistemáticamente publicando, vemos cómo estos seres hacen clones de nosotros y los tienen algunas veces operando en la Tierra, duplicando a los seres, se les ve en 2 sitios o 3 a la vez, como el caso de en la Edad Media de los santos, o los tienen en reserva ante posiblemente una catástrofe que diezme el género humano, y esos clones, claro, si nosotros tenemos una catástrofe, nuestra alma se separa al morir, iría directamente a los clones preparados por estas entidades para continuar la vida. Eso es lo que dicen algunos testigos. Pero lo que estamos hablando es una facultad divina. Son capaces de separar el alma, son capaces de crear la continuidad de la vida en nuevas especies. Esto es tremendo, amigos. Esto es para investigarlo seriamente. Bien. Lo que hicimos con Laura, y luego voy a poner las mismas notas en un estudio aparte, para explicaroslo sucintamente, lo que hemos comprobado es que Laura, fijaros, todo lo que le ha ocurrido está en su carta natal, está programado al milímetro, y ahora enseguida os lo vamos a poner, no con muchos,
no utilizando temas técnicos ni hablando mucho de cosas astrológicas, sino son cosas muy simples. Mover los planetas de acuerdo a grado por año. Un grado de la carta es un año, es muy fácil. Lo vais a ver. Y se ve perfectamente que todo lo que le ocurre a Laura está programado ya. No solamente que a lo mejor la han duplicado, sino que su vida desde que nace está programada. Y por tanto el trabajo, la misión que tiene que hacer está perfectamente establecida en su programa de vida. Y esto es lo que hemos descubierto. Ahora bien, fijaros, imaginaros que estos seres, yo he dicho que probablemente sean de Aldebarán, y he hablado del caso de María Orsic, porque su medio cielo, donde ella tiene el punto de contacto con lo superior, con lo alto, con Dios, como queramos llamarlo, es Tauro. Y Aldebarán está en Tauro, es de Tauro. Bueno, ahora por la progresión equinoccial está en Géminis, pero originalmente Aldebarán se le atribuye a Tauro, una gran estrella que se llama el Ojo de Dios, por otra parte. Por tanto, vamos a ver cómo, moviendo su carta, aparece cuando fallece, cuando se ahoga, aparece cuando son los contactos. Por tanto, lo que está haciendo Laura es cumplir un programa. Pero yo me pregunto, ¿cómo estos seres que vienen de Aldebarán con 70 años luz son capaces de entender, saber lo que le ocurre a Laura y los movimientos de su carta para acoplarse a su carta, a su destino, a su programa? ¿Cómo es posible? Puede haber dos opciones, que ellos la hicieron nacer y por tanto establecieron su programa kármico o su programa, su carta natal, una opción, o que son seres conscientes de que todo lo que existe en el universo se mueve de acuerdo a una lógica superior, a una inteligencia superior, a la suprema inteligencia. Cualquiera de los dos elementos ya nos saca de quicio, nos habla de algo sobrenatural, extraordinario. Nosotros pensamos, y lo hemos comprobado, y lo hemos demostrado a lo largo de estas investigaciones que hemos hecho en todos estos años, es que todo lo que está ocurriendo obedece a un plan establecido. Nosotros decimos que probablemente el consejo más elevado es el consejo de los 9 vídeos que ya hemos sacado antes. Esos supuestos dioses que se adoraron como dioses en Egipto, que ellos no son dioses, son los principios universales. Algo mueve en un plan global todo lo que ocurre y todo lo que ocurre con los testigos, los abducidos. Me parece impresionante. Y en el caso de Laura lo hemos comprobado y ahora os vamos a poner la pequeña grabación para hacer los cálculos astrológicos muy sucintamente. No quiero, digamos, consumir todo el tiempo en esta reflexión, solo que lo veáis y que en el debate que posteriormente establezcamos, creamos, digamos, hablemos de si es posible o no que estemos hablando de un concepto de la divinidad, del universo, de la suprema inteligencia, que hasta ahora nunca se ha tocado. El tema ovni, queridos amigos, en su dimensión más elevada, es algo programado milimétricamente y movido y actuado por una suprema inteligencia. Y como vemos a lo largo de los vídeos, estas abducciones responden a un plan, y no necesariamente negativo. Sí que es cierto que hay filtraciones de entidades no muy deseables. Pero como hemos visto en otros vídeos, quizá, esa suprema inteligencia contemple dos escenarios. ¿Quiere que seamos buenos o quiere que seamos evolucionados? Si somos buenos, seremos cada día más de un polo del sistema, más entregados a la bondad suprema. Pero no seríamos completos porque no tenemos el mal. Si somos evolucionados, integraremos el bien y el mal. ¿Cómo integramos el mal? Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros un niño que está súper cuidado, nuestros hijos cuidado, vigilado, pero un día le decimos no metas los dedos en el enchufe porque te va a dar un calambrazo y te puede matar. Pero el niño no quiere escuchar hasta que al final mete el dedo en el enchufe. ¿Qué hace? Sufre, pero integra esa experiencia. En ese sentido, lo que le ocurre es bueno o es malo. Es malo porque hace dolor, pero sin embargo, en la siguiente acción, él ya no mete los dedos en el enchufe, ya sabe lo que es la electricidad. Por tanto, estos seres vienen a que seamos buenos o a que seamos evolutivos. ¿Qué os parece? Es una buena idea. Os voy a dejar, por tanto, con la pequeña nota que establecimos de Laura Ravioli, a la que espero encontrar. El problema es el idioma.
Marcos tendría que hacer de traductor, que es el que lleva la investigación y que está realizando un vídeo exclusivo de Laura. Esperemos que ella se asome a nuestro chat y nos cuente esto en vivo, como ella lo vivió y ella lo pasó. Nuestro deber era contar la investigación y los apoyos testimoniales de el sondeo astrológico, que quizá nos dé respuesta a muchas cosas que hasta ahora no se han dicho. Con esta pequeña cuña que viene a continuación, os dejo y os cito hasta el próximo vídeo, que será también de abducciones y será también tremendo. Un saludo cariñoso. Bien amigos, delante de vosotros tenéis lo que se conoce como la carta natal, el horóscopo correspondiente a Laura Ravioli, nuestra testigo. La persona que Marcos Amadio investigó, hemos tenido la ocasión de hablar con ella y nos ha parecido una persona encantadora. Y además muy dispuesta a contar su experiencia, que nos enriquece, de la que aprendemos. Lo que vamos a hacer ahora es, digamos, ratificar mediante los datos, mediante este sondeo astrológico, lo que le pasó a Laura. Su programa de vida está en toda esta cosita redonda que veis por aquí. Todas estas simbologías que os parecen extrañas son la forma de representar los planetas. No se trata de que aprendáis astrología, sino sencillamente razonar de una manera muy simple, para que no nos compliquemos la vida. Veréis qué fácil es. Estos dos planetas que están aquí, Saturno y Marte, a ver, los voy a pintar bien, porque con el ratón ando un poco perezoso. Vamos a ver así, Saturno y Marte, que están aquí, ¿veis? Son dos planetas que se consideran malignos y en conjunción producen dolor, sufrimiento, incluso la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque están en Escorpio. Este signo de aquí pequeñito, este de aquí, es Escorpio. Escorpio representa el agua y en Escorpio también se representa la muerte. Entre Saturno y Marte, estos dos planetitas, hay unos 4 grados más o menos. 4 o 5 grados. ¿Qué le pasó a Laura cuando estos dos planetas, 4 o 5 grados, cada grado es un año, se juntaron? Pues sencillamente que se ahogó. Nada más. Es decir, a nuestro entender, Laura estuvo bajo el agua un cuarto de hora o más, no se dieron cuenta, eran unas clases de natación, su madre que estaba fuera del recinto lo intuyó, se conoce que ese contacto emocional que se tiene la madre con el hijo es de por vida, es extraordinario, entró y rescataron a Laura ahogada. A nuestro entender, creemos que se murió, sencillamente, y que su alma fue sacada y alojada en otro cuerpo igual que ella. ¿Por qué? Porque ella sabe que cuando estuvo en la nave, que ahora vamos a ver el razonamiento de su contacto, vio a otra igual que ella, es decir, Laura es un clon. Laura tiene otro doble. Y su alma, cuando se ahogó con esta conjunción, cuando se desplazó en esta, fue llevada a su doble en la astronave. Cuando fue sacada del agua, ¿a quién sacaron? ¿Sacaron a la Laura que había sido concebido en el vientre de su madre o sacaron al clon que había sido duplicada y sustituida? Nunca lo sabremos. Porque el alma, ese cuerpo que está ahora, este que se manifiesta en Italia, ahora, en la joven Laura, puede ser que sea un clon. Y puede ser que simplemente su alma se haya alojado con nuevos valores programados por entidades. ¿Qué entidades? Pues fijaros, este puntito de aquí, este punto se llama el medio cielo, que viene a ser el contacto con lo divino, Dios, el contacto con Dios. Por aquí nos conectamos con lo superior, con este puntito en todas las cartas natales, pero fijaros, está en Tauro, curiosamente Tauro. Y sabéis que en Tauro hay una estrella que se llama Aldebarán. Aldebarán se le considera el ojo de Dios. Bueno, pues cuando este medio cielo, cuando Dios llega hacia ella, cuando se junta a Venus, aquí, este planetita, que es aproximadamente cuando tenía 30 años en el 2014, Laura tiene el primer contacto con estas entidades, que vienen de, supongamos que de Aldebarán. Cuando viene después
y se junta con el nodo, que es el programa, este simbolito que hay aquí, que es a los 34 años en el 2017 o 18, tiene la segunda experiencia. Y cuando este de aquí, que hay exactamente 35 grados, más o menos, es cuando se conjunta el Sol en el 2019. Es decir, que estas entidades aprovechan su carta natal, aprovechan el programa que ella tiene programado antes de nacer o al momento de nacer para manifestarse matemáticamente y milimétricamente cuando corresponde. ¿Qué entidades son estas que siguen un patrón preciso? Pero fijaros lo que estamos diciendo. Estas entidades, si son las mismas que tuvo María Orsic, la contactada del tiempo nazi que diseñó una nave, fijaros, que recibió contactos de unos seres que venían de la constelación de Tauro, de Aldebarán, unos seres de una altísima evolución que están a cerca de 70 millones de años luz, y a ella le dieron una serie de, digamos, de notas en sumerio, en un lenguaje que no se conocía o que conocían muy pocas personas. De hecho, los nazis tuvieron que contratar a 3 paleolingüistas para analizar la información que tanto María Orsic como el grupo Brill, que eran entidades o personas que estaban en contacto con ella, y con las entidades del espacio, videntes o medium con el pelo larguísimo, reciben esa información y simplemente se la entregan a Schumann. Y Schumann hace un platillo volante, el primer prototipo que los nazis después llevaron a la Antártida. Una historia apasionante. Bien, estos mismos seres casi con seguridad se conectaron con Laura. La imagen de esos seres son unos seres elevados, con tez blanca, muy bellos, seres que programan la vida de los seres humanos, que clonan o crean biológicamente nuestros duplicados. ¿Por qué? Seguramente porque están esperando una catástrofe y de esta manera, creando seres humanos con nuestra alma, creando prototipos biológicos iguales a nosotros con las informaciones de nuestra alma, más su información que integran, estén preparando una raza para afrontar el futuro en un nuevo tiempo, una raza superior. Lo que le pasa a Laura es ni más ni menos que lo que investiga Bárbara Bartolic o Carla Turner a lo largo de todas estas informaciones que hemos ido vertiendo en nuestros vídeos. Lo que le ocurre a Laura es ni más ni menos que es víctima o está señalada por estas entidades de acuerdo al patrón de su carta natal, milimétricamente, para crear un duplicado de ella que está con los arturianos o con estos seres que vienen probablemente de Aldebarán. Una historia apasionante, alucinante. Lo que nos parece más alucinante, ¿cómo es posible que estas entidades de 70 millones de años luz vengan para cumplir milimétricamente el programa que está en esta carta natal, amigos? ¿Cómo es posible? ¿No os parece absolutamente maravilloso? ¿No os parece extraño? Cualitativamente hablando nos dice que estos seres están realizando un programa que es la suprema inteligencia. Y además que todas estas conjunciones, este análisis matemático de la carta se corresponde con un programa ambiciosísimo, enorme. Me parece maravilloso. Por tanto, Laura, querida amiga, tienes un papel importante para crear conciencia en este planeta. Y si tienes otra experiencia y eres capaz de nuevo de ver a tu doble, al que sacaron de ti, es bueno que retrocedas, que ella te explique lo que pasó en la conjunción Saturno-Marte, porque probablemente te lleves la sorpresa de que efectivamente fuiste duplicada y que tu alma salió de tu cuerpo por un momento, compenetró otra entidad y quizá tú seas ni más ni menos que el doble del ser que concibió tu madre. Puede parecer absolutamente asombroso, pero es muy probable que en los próximos años tengas las respuestas. Para nosotros solamente nos queda, o para nosotros desde luego es un caso muy claro y que se ajusta a la estadística de abducciones que ha habido en el planeta Tierra, sobre todo en los años 70, y solo nos queda agradecerte el servicio que prestas con tu testimonio
a las personas que investigamos estos temas, a las generaciones del futuro. Muchas gracias, Laura. Un beso.